Muchísimas gracias al doctor Edgar por esta completa exposición, y a continuación queremos invitar al doctor Álvaro Vidal Bermúdez, quien es profesor de la Universidad Católica de Perú y quien nos trae el perfil del sistema de salud peruano. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Me avisan 10 minutos antes. 30 minutos. Perfecto. Desde que no haya resentimientos por lo de ayer, todo está bien. ¿Ah? Sí, hágalo. Ok, gracias. Bien, buenos días a todas y todos los presentes. En primer lugar, agradecer a los organizadores por esta invitación, especialmente al Centro de Pensamiento en Derecho a la Salud. Bueno, es la tercera vez que tengo la oportunidad de estar en Bogotá, invitado por universidades colombianas, y es bastante grato para mí poder compartir algunas ideas, algunas reflexiones sobre la problemática del derecho a la salud en Latinoamérica, ver las experiencias comparadas. Hace unos días tuvimos la oportunidad de participar en el Congreso Mundial de Derecho al Trabajo y Seguridad Social, y uno de los temas eje justamente de la discusión fue el acceso a los sistemas de salud. Nos tocó en esta oportunidad estar en Johannesburgo y luego en Cape Town, en Sudáfrica, donde se realizó el evento, y a veces la problemática de países distantes muchas veces no se diferencia tanto de la experiencia latinoamericana, y lo que quisiera es compartir en esta oportunidad algunos perfiles del sistema de salud peruano. Para ello he dividido la exposición, en primer lugar, en plantear el marco constitucional y normativo peruano y reconocer la necesidad de un enfoque multidisciplinario, ¿no? La problemática del derecho a la salud, al igual que de otros aspectos y otros derechos, no debe de perder este enfoque multidisciplinario, una perspectiva económico-financiera, demográfica, la perspectiva social, sociocultural, y todo ello para destacar la necesidad de un enfoque de derechos. En el caso peruano, tuvimos una reforma constitucional en el año 93 que planteó y reconoció la participación de los gestores privados en materia de salud y pensiones, ¿no? Esto llevó a todo un debate. Sin embargo, seguimos manteniendo un sistema público bastante fuerte, bastante sólido, básicamente centrado en el sistema del Seguro Social de Salud. Nosotros tenemos un Seguro Social de Salud que cubre a más de 15 millones de ciudadanos peruanos, y para ello me parecía importante tener en cuenta el marco, primero, demográfico, sociolaboral del país, porque está estructurado en base a un seguro social contributivo, ¿no? y se complementa con un sistema no contributivo o semicontributivo a cargo del Ministerio de Salud. Entonces, en ese sentido, vamos a plantear los sistemas de salud, el marco de la Política Nacional de Seguridad Social y el esquema de pilares múltiples, ¿no? Bueno, la Constitución del año 93, como decía, reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, y dentro de esta perspectiva de reconocimiento y protección y acceso a la seguridad social, una de las ramas es la protección del derecho a la salud. Para ello se complementa con la regulación de carácter legal. Sin embargo, en el caso peruano es fundamental tener en cuenta un instrumento internacional ratificado por el Perú desde la década del 60, que es el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, que es la norma mínima de seguridad social.
y que recientemente estos criterios han sido ratificados por la recomendación 202 de la OIT, que establece una serie de criterios no solamente de cobertura, sino también de gestión y financiamiento de los sistemas de seguridad social. En la Constitución del 93 destaca la intangibilidad de los recursos de seguridad social y además garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Con anterioridad a la reforma del año 93 en el Perú, la prestación de salud o las prestaciones de salud estaban básicamente centradas en el Instituto Peruano de Seguridad Social, un ente de carácter tripartito, con cofinanciamiento entre trabajadores, empleadores y el Estado, y a raíz de la reforma del año 93 se implementa el sistema privado de salud mediante las entidades prestadoras de salud. Pero que en el caso peruano, a diferencia de Colombia, las EPS tienen un rol complementario, ¿no? La estructura de la cobertura de la salud está a cargo del Seguro Social, lo que se conoce como la cobertura de la rama compleja, y la rama simple, es decir, las prestaciones menos onerosas y menos complejas, se trasladan a decisión de los trabajadores a una entidad prestadora de salud. Hay un reconocimiento en el artículo 7º de la Constitución de la protección del derecho a la salud y una función principal del Estado en la protección de este derecho. Asimismo, la necesidad de una política nacional de salud y el rol del Estado no solamente en el diseño de esta política y en la supervisión, sino también en el financiamiento y la gestión. Y esto es una diferencia relevante con algunas otras regulaciones debido a que sí se reconoce el rol gestor del Estado en materia de salud. Esto se complementa con el acceso a prestaciones de salud en entidades públicas, privadas o mixtas. Es importante destacar, a raíz de una sentencia constitucional del Tribunal Constitucional peruano, la definición de la seguridad social no solamente como un derecho, sino como una garantía institucional, siguiendo la tendencia de la doctrina española, que a su vez tomó esta referencia de la Constitución alemana. No es solamente el reconocimiento del derecho desde una perspectiva objetiva o subjetiva, sino que el concepto de garantía institucional implica la construcción y el diseño de un sistema institucional público que garantiza el acceso a prestaciones de salud. Esta sentencia fue recaída en un caso del año 2005 y es la base de la construcción jurisprudencial del Tribunal Constitucional peruano respecto del derecho a la seguridad social y a la salud. El convenio 102, como comentábamos, en el caso peruano resulta fundamental porque establece un estándar mínimo de prestaciones, y también dispone de los criterios y las reglas para la actuación del Estado en materia de salud y seguridad social. En ese sentido, como se comentaba también en la ponencia anterior, se complementa y se construye un bloque constitucional de lo que se entiende como derecho a la salud y a la seguridad social. Esto se basa tanto en el artículo 55 de la Constitución peruana como el artículo 3º, que establece que todos los derechos reconocidos en tratados internacionales forman parte de este bloque de constitucionalidad. Así, el convenio 102 tiene como criterios principales, y como les digo, esto ha sido ratificado hace un par de años en la Asamblea General de la OIT, la responsabilidad general del Estado en las prestaciones de salud, la financiación colectiva de los sistemas de seguridad social, que implica también un cuestionamiento, algunos sistemas que se financian de manera individual, ¿no? En el caso peruano no tanto en salud, más en pensiones, como es el caso de las AFPs, que son sistemas no de reparto, sino de capitalización individual, y que tiene incidencia en la protección de la salud porque en el caso de nuestro país, para tener acceso al seguro social, se tiene que obtener una pensión mínima. Es decir, los pensionistas siguen aportando al sistema de seguro social de salud un 4%, y si tuvieran una pensión menor a la mínima, y esto sucede en mi país en el caso sobre todo de los sistemas de capitalización individual, en tanto se basan en el ahorro individual, si no obtengo este mínimo, durante la etapa de adulto mayor no tendré cobertura en salud, lo cual genera un problema significativo en el caso peruano. Una tercera garantía establecida por el convenio 102 es el de las prestaciones definidas por el Estado, un plan básico, un plan esencial de atención en salud, así como un ingreso mínimo garantizado, el ajuste de las prestaciones y el derecho a apelación en caso de negatoria.
En el caso peruano no existe una alta judicialización por la protección del derecho a la salud. En tanto son entes públicos, el procedimiento pasa a ser un procedimiento básicamente administrativo, hay demora en algunas prestaciones, pero no existe una alta judicialización. Escuchaba en la ponencia anterior que hay años en los cuales en Colombia ha llegado a ser el 50% de los casos de tutela constitucional en materia de salud. En el Perú la mayor parte de acciones de tutela constitucional respecto a derechos sociales se centra en pensiones, ¿no? Sobre todo la problemática de pensiones la que genera mayor cantidad de acciones judiciales. La recomendación 202, como les decía, que complementa este convenio y destacar básicamente algunos aspectos, ¿no? La responsabilidad general del Estado como principio global que enmarca todas las prestaciones de la Seguridad Social, el derecho a las prestaciones definidas, la universalidad en la protección y el principio de no discriminación, ¿no? Además de la sostenibilidad financiera y el financiamiento colectivo. Esta recomendación, que desarrolla el principio de protección social, habla de un conjunto de bienes y servicios definidos a nivel nacional y sirvió de sustento para el desarrollo de lo que en nuestro país se conoce como Plan Esencial de Aseguramiento de Salud, es decir, el mínimo de protección que debe tener todo ciudadano, en este caso peruano, esté asegurado en el Seguro Social, en el Seguro Integral de Salud a cargo del Ministerio de Salud o tenga cobertura privada a cargo de una EPS, ¿no? Hay un reconocimiento universal de este acceso y vamos a desarrollar más en detalle este tema cuando entremos ya a ver los subsistemas de salud existentes en el Perú. A partir de la dación de esta ley 29344, denominada Ley de Aseguramiento Universal en Salud, se diseña un plan esencial de aseguramiento en salud, el cual otorga una serie de protecciones mínimas al que deben de tener acceso todos los ciudadanos peruanos. Este PEAS, Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, consiste en una lista priorizada de condiciones asegurables e intervenciones que como mínimo son financiadas a todos los asegurados por las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, llamadas IAFAS. En el Perú estamos en un tránsito, y hay todo un debate también al respecto, sobre si el Seguro Social de Salud se convierte en una IAFA, es decir, una institución administradora de fondos de salud, y empieza a tercerizar sus servicios vía contratos, ¿no? Vía procedimientos de subcontratación. Este es un debate porque estaríamos pasando de lo que se conoce como un modelo integrado, donde el gestor es a la vez prestador de salud, el caso del Seguro Social, a un esquema conocido en el caso nuestro como de contratación, donde se segmentan los aspectos prestacionales de la gestión financiera. Existe todo un debate. En la práctica el Seguro Social sigue siendo una institución integrada, hay algunos aspectos tercerizados, pero la mayor parte de las prestaciones se dan a cargo del propio Instituto Peruano de Seguridad Social, ahora conocido como eSalud, Seguro Social de Salud. Hubo mucha resistencia a ampliar el ámbito de cobertura de las EPS, al punto que en realidad el nivel de cobertura de las EPS en el país es mínimo en comparación con la cobertura que da el Seguro Social. Sin embargo, la norma existe, pero en la práctica esta segmentación no se ha efectivizado. Entonces, lo que tenemos en la actualidad son tres regímenes, ¿no? El llamado régimen contributivo, a cargo del Seguro Social de Salud, que cubre a los trabajadores dependientes, ¿no? En el país tenemos una población de 30 millones, de los cuales 15 millones forman parte de la población económicamente activa. Y destaco la conformación de la población económicamente activa porque eso incide directamente en los mecanismos de financiamiento. Si bien tenemos 15 millones de personas en la población económicamente activa, asalariados formales solamente son alrededor de 3,5 millones, es decir, existe un alto nivel de informalidad laboral y eso incide, como les digo, en el financiamiento. Hay alrededor de 5 millones de trabajadores autónomos, 500,000 de trabajadoras del hogar, 2,900,000 personas que hacen trabajo familiar no remunerado. Y estos segmentos de trabajo familiar no remunerado y de trabajo autónomo no tienen cobertura a cargo del Seguro Social, ¿no? Sino que están en un esquema de aseguramiento universal vía el Ministerio de Salud. Menciono esto porque es importante tener en cuenta la estructura demográfica y laboral del país para efectos de poder diseñar mejor nuestros sistemas de salud. En el caso peruano, los sistemas de salud se construyeron en base a la población trabajadora y se fueron ampliando al resto de la población
Y es importante tener en cuenta esta estructura poblacional porque, como les digo, tenemos un alto nivel de trabajo autónomo, 5,5 millones que, según las reglas originales del Seguro Social, no estarían cubiertos por este seguro, ¿no? Sino que, al ser trabajadores autónomos, tendrían que hacerlo facultativamente con una cobertura y un plan que no es similar al de el sistema regular. El régimen subsidiado, que está a cargo del llamado Seguro Integral de Salud, que cuenta con financiamiento público, y el régimen semicontributivo, es decir, cofinanciamiento estatal con financiamiento privado. El Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, que es este plan básico, contiene una serie de prestaciones, ¿no? Prestaciones básicas, tanto de prevención como asistenciales. En el caso de nuestro país, el Seguro Social de Salud otorga prestaciones por maternidad y financiamiento de los subsidios por maternidad por 90 días, ¿no? Y existen una serie de prestaciones garantizadas en este plan esencial. Todo ciudadano peruano debe de contar con la cobertura de este plan de aseguramiento en salud. Sin embargo, esto en la práctica tiene algunas falencias debido a que no se viene ejecutando el total del presupuesto asignado al sector salud. Hay algunas deficiencias también de gestión y esto ha llevado a un replanteamiento de toda la estructura del sistema público de salud, sobre todo a cargo del Ministerio de Salud. El SIS gratuito, el SIS subsidiado, corresponde cuando el ciudadano está en una situación de pobreza, ¿no? Es un sistema focalizado y aún, digamos, aún cuando normativamente debería de corresponderle el SIS cuando está en situación de pobreza, hay algunos elementos administrativos que no le impiden acceder a este SIS, ¿no? Que son los que mencionamos acá. Por ejemplo, en mi país todavía hay muchas personas que no tienen la identificación, el DNI, el documento, y eso es una condición para poder acceder al Seguro Integral de Salud, ¿no? Debido a que es un sistema focalizado, requiere la identificación de la población como población en situación de pobreza o extrema pobreza para poder acceder a esta cobertura. Respecto del sistema contributivo, este cuadro, que los números están bastante pequeños, no se puede llegar a ver, pero lo que muestra es la evolución de la población asegurada al Seguro Social de Salud, a E-Salud. Y si vemos, ha habido un salto significativo. La primera estadística muestra el nivel de cobertura en el año 80, y a esa fecha el total de población cubierta era alrededor de 2.300.000 personas, tanto entre titulares, es decir, trabajadores dependientes, y derechohabientes. Ha habido un salto significativo del nivel de cobertura y en la actualidad estamos por encima de los 10 millones de personas cubiertas, considerando titulares y derechohabientes. Si lo vemos a nivel de todas las instituciones administradoras de fondos de salud, vamos a encontrar que el Seguro Integral de Salud es el principal prestador y gestor de prestaciones de salud. Tiene más de 15 millones de personas cubiertas, es decir, este régimen a cargo del Ministerio de Salud subsidiado cubre 15 millones de personas, mientras que el Seguro Social de Salud alrededor de 10 millones. En este cuadro se muestran 8,5 millones debido a que solamente se consideran los que están efectivamente aportando en ese mes, ¿no? Sin embargo, en la práctica tiene una cobertura mayor. El financiamiento del Seguro Social de Salud se da por aportes del empleador. En el caso peruano, el Seguro Social de Salud no requiere aportes del trabajador. Las pensiones sí se financian íntegramente con aportes del trabajador. Mientras en el caso de salud, la tasa de aportación es 9% a cargo de la empresa, en pensiones es 13% a cargo del trabajador, y esto ha traído cierto nivel de cuestionamiento debido a que, si vemos en su integridad el sistema de seguridad social, es mayor el aporte del trabajador que el aporte de la empresa, ¿no? Y esto genera algunos cuestionamientos respecto de el diseño del sistema peruano, y tiene que ver directamente con las reformas que se hicieron en los 90s, con la introducción de las administradoras de fondos de pensiones privadas, ¿no? Se trasladó todo el aporte de pensiones al trabajador y se dejó el financiamiento de la salud a través del Seguro Social en el empleador, y se fue incrementando la tasa en materia de pensiones, mientras que se mantuvo el aporte al Seguro Social de Salud en un 9%. Y esto ha generado también cierto nivel de discusión debido a que estamos en una situación en la cual el Seguro Social está prácticamente a nivel de equilibrio financiero. Hay un estudio actuarial que se hizo el año 2012 a cargo de la OIT, donde se muestra que esta tasa del 9%
puede generar problemas en el mediano plazo, ¿no? Y la necesidad de incrementar la tasa de aportación, sobre todo debido a que existen algunos regímenes especiales para el sector agrario, por ejemplo, donde la tasa es menor. En el caso del régimen agrario, la tasa de aporte es solamente 4%. Entonces esto genera algunas distorsiones respecto de el nivel de financiamiento. Si vemos en su globalidad la cobertura del aseguramiento universal en salud, es decir, integrando sistemas contributivos con sistemas no contributivos, es decir, seguro social con seguro integral de salud, el nivel de cobertura está alrededor de los 25 millones de peruanos, ¿no? Entonces, estamos hablando de un país de 30 millones de personas, es decir, hay 5 millones de personas que aún no cuentan con cobertura pública de salud, ¿no? Entonces estos 5 millones básicamente tienen la cobertura vía esquemas privados, algunos por un alto nivel de ingresos, pero la gran mayoría es justamente porque no accede ni al sistema del Seguro Social ni al SIS, sea porque el SIS es un sistema muy focalizado, además por regiones en situación de pobreza, mientras que el Seguro Social cubre a través de la relación de dependencia, ¿no? Entonces 25 millones para 30 millones, estamos hablando de 5 millones de ciudadanos que aún están fuera de la cobertura. Mostrar la otra. Mostrar otro cuadro que comparamos los... Sí, por favor, el USB. Sí, el USB. Sí. Que le abrimos uno anterior. ¿Esa? ¿Dónde está? Sí. Sí. Bien, este cuadro lo que muestra es la conformación del Seguro Social de Salud entre ESalud, que es en estricto el sistema público financiado a cargo del empleador, con el sistema EPS. Como les decía, en el caso de el Seguro Social de Salud, el empleador aporta un 9% que va directamente a esta institución, y en caso los trabajadores de una empresa decidan colectivamente tener la cobertura de la EPS, lo que va a suceder es que se va a mantener en el Seguro Social un aporte de 6.75% que otorga cobertura respecto de la rama compleja, ¿no? Las prestaciones más complejas y más onerosas quedan a cargo del seguro, y va a la EPS un 2.25%, es lo que se conoce como un esquema complementario. Siempre se va a mantener a cargo del Seguro Social la rama compleja y además las prestaciones económicas, el pago de subsidios. En el caso que se contrate con una EPS, esto puede generar, dependiendo del plan que se contrate, un copago a cargo del trabajador. Entonces sería el único caso en el cual el financiamiento del Seguro Social implicaría un copago a cargo del trabajador. Respecto a la gestión, el Seguro Social de Salud mantiene un esquema tripartito. En la gestión, a nivel de consejo directivo, participan representantes de los empleadores, de los trabajadores y del Estado, ¿no? Tiene esta configuración tripartita que es clásica en el diseño de los sistemas de seguridad social originales. La EPS actúa como una sociedad privada, y respecto a la cobertura, el Seguro Social de Salud cubre de manera obligatoria a los trabajadores dependientes y voluntaria a los independientes. Como decíamos, los independientes podrían acceder a la cobertura del Seguro Integral de Salud, que es el sistema subsidiado o semisubsidiado, dependiendo del nivel de ingresos. Y las prestaciones que otorga el Seguro Social son las prestaciones asistenciales, económicas y de promoción, mientras que las EPS solamente prestaciones asistenciales de la capa simple, salvo se decida contratar un plan que tenga una mayor cobertura. Los aportes están sujetos a la supervisión, en el caso del Seguro Social, tanto del Ministerio de Economía como de la Contraloría. En el caso de las EPS, están sujetos a la supervisión de una superintendencia, que es la Superintendencia Nacional de Salud, que está siendo fortalecida debido a que anteriormente solamente supervisaba los seguros privados. Ahora se está ampliando el ámbito de supervisión también
a las EPS e inclusive al propio Seguro Social. Bueno, el plan esencial que ya lo mencionamos, y nos podríamos plantear cuáles serían los principales retos en el marco de una política nacional de seguridad social con un enfoque específicamente en materia de salud, ¿no? Es cierto que nuestro país ha incrementado la cobertura significativamente. Ustedes han visto cómo teníamos solamente 10 millones de personas cubiertas en el año 80, ahora estamos por los 25 millones de personas cubiertas. Sin embargo, se mantienen algunos problemas respecto de la calidad de las prestaciones y la oportunidad en la atención. Cuando hay encuestas de satisfacción de usuarios que muestran que un asegurado, cuando solicita una cita, una de las cosas que genera mayor incomodidad es que al momento de solicitar una cita para una consulta, esta puede ser programada en un promedio de 60 días, es decir, no hay una atención muy inmediata, hay una demora en la programación de las consultas, y esta es la principal causa de insatisfacción de los asegurados, la demora en el otorgamiento de las citas. Es claro que si fuera una urgencia o una situación de emergencia sería atención inmediata, pero la programación de atenciones de menos complejidad sí tiene una demora real. Asimismo, como la calidad respecto de las prestaciones. Hay un reconocimiento de que las prestaciones complejas a cargo del Seguro Social son de alta calidad y de alto nivel, inclusive a través de convenios con instituciones en varios países del mundo, ¿no? Pues si el tratamiento no puede ser realizado en el Perú, es obligatorio que el Seguro Social traslade a este paciente inclusive a instituciones de otro país. Sin embargo, la percepción ciudadana de insatisfacción está más vinculada muchas veces con el trato que reciben a nivel administrativo, ¿no? Hay un nivel de insatisfacción ahí significativo y que se tiene que mejorar. Respecto de los otros segmentos poblacionales, hay un reto importantísimo en el caso peruano de ampliar la cobertura a los trabajadores autónomos, de la microempresa y las trabajadoras del hogar. En el Perú, como decía, son más de 5,5 millones de trabajadores autónomos cuyo nivel de ingresos está alrededor de los 1.000 soles, que vendría a ser aproximadamente $300, ¿no? Es un nivel reducido de ingresos, con lo cual un esquema de financiamiento compartido que incluye aportes del trabajador tendría un impacto reducido en el sentido de que teniendo un bajo nivel de ingresos no existe una amplia disposición de la población a aceptar este tipo de mecanismos, ¿no? Y integrarse en mecanismos subsidiados aun cuando la cobertura en la calidad y cuantía de las prestaciones sea menor. Entonces hay un reto importante, en este caso para el Estado peruano, de ampliar la cobertura en los trabajadores autónomos. El nivel de altos ingresos de autónomos solamente es de medio millón de personas. Hay 5 millones de autónomos que, como les digo, tienen ingresos por debajo de los $300. Y la medición de la pobreza en el Perú sigue siendo una medición monetaria. Para efectos de que a alguien se le considere pobre en mi país, tiene que recibir por menos de $100 mensuales. Entonces, si percibe menos de $100, va a estar dentro del sistema subsidiado, dentro del SIS, ¿no? Con este plan esencial de aseguramiento en salud. Si está por encima de los $100, ya no va a tener garantizada el plan esencial de aseguramiento de salud, lo cual también significa una exclusión importante. Entonces, hay segmentos poblacionales que están por encima de los $100 en promedio de ingresos, no tienen trabajo dependiente y en consecuencia no van a estar cubiertos ni por el SIS ni por el Seguro Social de Salud, ¿no? Y representan estos 5 millones de personas que estarían quedando descubiertos y tienen atención en salud solamente mediante mecanismos privados y pago de bolsillo propio, es decir, financiado por los propios ciudadanos. Otro segmento importante es el de las microempresas. En el caso de mi país son más de 3 millones de trabajadores que laboran en la microempresa, es decir, empresas con menos de 10 trabajadores. Y en este caso no es obligatorio el aseguramiento al Seguro Social, sino al sistema administrado por el Ministerio de Salud, es decir, el SIS, el esquema semisubsidiado. La ley de microempresas que se dictó hace un año establecía cofinanciamiento para los trabajadores de la microempresa entre empleador y el Estado. Sin embargo, en la práctica no se ha asignado la parte correspondiente del presupuesto público. Entonces, en la práctica, aún cuando existe la norma, esta no viene siendo implementada. Entonces, y otro segmento importante es el de las trabajadoras del hogar, ¿no? Como en el Perú, el régimen especial de trabajadoras del hogar
no les garantiza una remuneración mínima, lo cual llama la atención cuando uno comenta esto en cualquier otro país, se sorprenden de que haya un segmento laboral que no tenga remuneración mínima, y en el Perú es así. ¿Y qué problema genera esto? Que al no tener este ingreso mínimo garantizado, el aporte que hagan al Seguro Social de Salud no va a significar cobertura, ¿no? Porque el aporte de este 9% tiene que ser respecto de la remuneración mínima, con lo cual tenemos un número significativo de trabajadoras del hogar que no tiene Seguro Social de Salud, ¿no? Y eso está vinculado con alto nivel de informalidad, y lo destaco en el caso peruano porque el trabajo en el hogar y el trabajo doméstico tiene una tradición y una carga simbólica compleja, ¿no? En el Perú, digamos, las condiciones laborales en el trabajo del hogar a veces puede resultar bastante críticas, preocupantes, porque tenemos una tradición, digamos, donde este tipo de trabajo ha sido subvalorado, ¿no? Subvalorado, y está vinculado también al trabajo familiar no remunerado. 2.900.000 personas que desarrollan labores no remuneradas, sea en pequeñas unidades de producción agraria o en algunos pequeños negocios, y estamos hablando de un segmento importante que no tiene cobertura o no tiene acceso al Seguro Social de Salud. Entonces hay propuestas también para incorporar a estos segmentos de autónomos, de microempresarios y de trabajadoras del hogar dentro del Seguro Social de Salud. Entonces los retos, en el caso peruano, están vinculados sobre todo con algunos aspectos estructurales de carácter económico, de carácter demográfico, de conformación del empleo, el alto nivel de personas que trabajan en la informalidad, lo que incide tanto a nivel de recaudación y cobertura. Es por ello que es fundamental seguir avanzando en este esquema de cofinanciamiento público, ¿no? Es decir, esquemas de subsidio total o semisubsidio, y evaluar adecuadamente las ventajas que tiene mantener mecanismos integrados, ¿no? Que integren el financiamiento, la gestión del financiamiento con la gestión y las prestaciones. El Seguro Social, a pesar de sus dificultades, ha sido reconocido respecto de el efecto positivo que tiene la redistribución de ingresos, además de garantizar el derecho a la salud. Entonces, creo que ya estoy con el tiempo. Nuevamente agradecer a los organizadores por la invitación, y si luego hay oportunidad para algún tipo de intercambio de ideas o de discusión, quedo a su disposición. Muchas gracias.